encontramos en la hoja 103, en la carilla A, anteúltimo renglón, últimas 3 palabras de Rab Beroná. De Rab. Teníamos hasta la clase anterior una situación que pasó en la casa de Rabá, en la que él dijo verajá en el kiddush sobre el vino, y cuando terminó todo el banquete, toda la ciudad, al recitar el Birkat Hamazon, dijo nuevamente la verajá de Boré Pri Gefen para beber el vino del Birkat Hamazon. Rabbi Yaakov Rabá le había cuestionado y dijo, no entiendo por qué. Si tú ya sabías que ibas a beber del vino y el vino estaba en presencia tuyo, no había necesidad de recitar nuevamente la verajá. Rab le dijo, yo me comporto de esta manera porque así recibí de los alumnos de Rab. Y quedamos que nosotros en esta clase íbamos a ver dónde es que los alumnos de Rab enseñaron que se debe comportar de esta manera. Y con esto comienza la Gemara. De Rab Beroná, de Rab Hananel, Talmidei de Rab Ebu. Rab Beroná y Rab Hananel, ambos eran alumnos de Rab. Ebu Yadri de Seudatá se encontraban sentados en un banquete. Kaya Alayu, Rab Ibba Saba, y se encontraba atendiéndolos y sirviéndolos, como si fuese el mozo y quien atiende a los invitados, este gran jajam, Rab Ibba Saba. Amrule, hablan benibrich. En el momento le dijeron estos dos alumnos a Rab Ibba Saba, jajam, traiga por favor el vino, así nosotros podemos recitar la verajá de Birkat Hamazon. Ya culminamos con el banquete, queremos recitar el Birkat Hamazon, suficiente. Besof, al final, entre una cosa y otra que surgió en el momento, Amrule, hablan benishte, le dijeron por favor, quizás traernos una copa más, así bebemos. Se nos despertó la sed, queremos tomar una copa más. Amar Lehu, le dijo Rabbi Ibba Saba, que era el que los atendía y los proveía de los alimentos, discúlpenme, Ají Amar Rab, así enseñó Rab. Ustedes son alumnos de Rab, yo les voy a enseñar un dictamen que dijo su maestro. ¿Qué van de Amrito a hablar benibrich? Y se da le Jule Mishte. Una vez que ustedes dijeron, vamos a recitar el Birkat Hamazon, ya tienen prohibido beber. El haber insinuado o expresado, queremos recitar el Birkat Hamazon, esto indica que ustedes dieron por concluido el banquete y que no tienen pensado continuar. Y si no tienen pensado continuar, entonces no pueden seguir bebiendo. Ya la verajá que ustedes dijeron para poder consumir del vino caducó y terminó. Necesitan ahora recitar el Birkat Hamazon y luego van a decir la verajá de Boré Pri Gefen y pueden beber nuevamente más vino. El motivo es porque ustedes ya apartaron su mente. El hecho de decidir decir recitar el Birkat Hamazon es una interrupción. Cortaron por completo todo lo que tenía que ver con las berajot, las bendiciones que dijeron al comienzo del banquete, y ninguna de todas ellas ya puede funcionar. De la misma manera, aquí nosotros vamos a decir lo mismo. Esto fue lo que vio Rabbi Yaakov Rabá en la casa de Rabá. Yo dije la verajá de Boré Pri Gefen al comenzar el kiddush, y esto me habilitó para el consumo del vino de todo el banquete. Sin embargo, en el momento que nosotros decimos el Birkat Hamazon da por concluido y terminado absolutamente todo. Por demás, que yo voy a beber nuevamente el vino y yo tengo el vino delante mío y pienso beberlo al culminar el Birkat Hamazon corta e interrumpe todo vínculo que hay con las berajot que se dijeron anteriormente. Por lo tanto, me veo obligado a recitar nuevamente la verajá de Boré Pri Gefen para beber de la copa del vino a la que dijimos el Birkat Hamazon. Y así es como nosotros también en la práctica debemos obrar, y como dictaminó el Shulchan Aruch. Amemar Umor Zutab Rab Asher, estos tres grandes jajamim, Amemar, Morzutra y Rab Asher, Ebu Yad Bebe Seudá, estaban los tres sentados en un banquete. Bekay Alayu, Rabba Habre de Rabá,
¿quién estaba atendiéndolos y honrándolos con el alimento y las bebidas? Rabba Habre de Rabba. Él les traía y les ofrecía vino. ¿Quieren beber? Una copa más. Cuando les ofreció una segunda copa, Amemar, Marij, alcohol, casa de casa. Amemar se molestaba en recitar la verajá por cada copa de vino nueva que les ofrecía y les servía. Por cada una de ellas, Amemar dijo verajá. En el mismo banquete, dijo quizás 3, 4 veces verajá de Boré Peri Kefen sobre el vino que le sirvieron. Mordutra, verija Kasakama, de Kasabatra. Por su parte, Mordutra dijo verajá solamente sobre la primera copa de vino al comienzo del banquete y al culminar el banquete, luego del Birkat Hamazon, ahí sí recitó nuevamente Boré Peri Kefen para beber del vino posterior al Birkat Hamazon, similar a lo que nos dijo Rabá que él hacía y que así escucharon de Rabbi Basaba que enseñaba Rab. Es decir, que en esta situación tenemos a Rabá que obraba de esta manera, que el Birkat Hamazon interrumpe y nos exige decir verajá nuevamente. Rabbi Basaba, que también sostenía de esa manera, y Rab, que fue el origen de esta verajá, que también sostenía de esta manera. Aquí la Gemara nos agrega que también Morzutra en la práctica obraba de esta manera. Son 4 entonces grandes Amoraim que tomaron esta conducta y tenían esta posición referente a esta situación de recitar nuevamente Boré Peri Kefen luego del Birkat Hamazon. Rabayé, el tercero de los participantes de este banquete, que era Rabayé, Berija Kasakama, Betú la Barij. Él dijo verajá sobre la primera copa de vino y listo. Todas las que comió, las que bebió en el banquete, e incluso las que bebió después del Birkat Hamazon, no le dijo ninguna verajá. Sostenía como el Jacob Barabá que la verajá inicial sirve para todo y el Birkat Hamazon tampoco se llama una interrupción. Amarle Rabajá Barabá, le dijo quien los estaba honrando y sirviéndoles, Rabajá Barabá, Aran Keman David. Y yo, ¿cómo debo hacer entonces? Acabo de atender a 3 grandes jajamim. Y cada uno vi una conducta distinta. En cada uno vi una conducta distinta. ¿Cómo yo debo obrar? ¿Cómo debo interpretar? ¿Qué debo hacer? Quedó completamente perdido al ver 3 conductas distintas sobre la misma situación. Amemar dijo, yo voy a explicar mi conducta, por qué yo recité verajá por cada una y una de las copas que me sirvieron. El motivo mío es muy sencillo. Ana nimlach ana. Yo, luego de la copa de vino que me sirvieron, estaba convencido que no me iban a servir más vino. Y ya me saqué de mi cabeza el vino. No me pertenece, me ofrecieron, acepté, bebí. Suficiente. Entendí que no me iban a ofrecer otra copa y por lo tanto lo aparté de mi mente. Cuando me volvieron a ofrecer una segunda copa, me sorprendí. No estaba en mis pensamientos. Tuve entonces que recitar una nueva verajá. Y dije, ya está, suficiente. 2 copas es mucho. Seguro que no me van a traer una tercera. Y luego me sorprendieron trayéndome una tercera. Por lo tanto, como no estaba en mi mente y en mis pensamientos que iba a beber más vino, entonces tuve que recitar nuevamente la verajá. Pero si tú piensas que vas a beber más vino, no tienes que recitar verajá nuevamente. Morzuta Amar, Ana de antes que también de Rab. Morzuta por su parte dijo, yo sigo las indicaciones de los alumnos de Rab, como vimos atrás, Rabbi Basaba, con lo que empezamos hoy esta clase. La verajá del comienzo sirve para todo lo que se va a beber en el banquete. El Birkat Hamazon es una interrupción y por eso dije verajá luego del Birkat Hamazon. Rabayé Amar, Rabayé por su parte dijo, no es correcto. En la práctica no obramos como dijeron los alumnos de Rab. Los alumnos de Rab consideran que el Birkat Hamazon se considera una interrupción y no es real. El hecho de haber recitado el Birkat Hamazon no es una interrupción. Y tengo pruebas al respecto de que en la práctica no obramos de esta manera. Y ahora la Gemara vincula
con lo que estudiamos en las clases anteriores. Cuando nosotros tenemos que una festividad comienza Motzei Shabbat, al culminar el día de Shabbat, dijimos que debemos recitar todo un proceso, todo un ordenamiento de Kiddush conjuntamente con la Havdalah. Y dijimos, veamos Rab, y ya cree el mismo Rab, ya que ustedes están hablando y diciendo que nosotros actuamos en base a las enseñanzas de Rab. No es correcto. Así no es como Rab determinó la halajá. Rab dijo ahí, cuando nosotros terminamos el Shabbat y comienza Yom Tov, debemos decir Yakne, Yain Kiddush Ner y Abdalá. Dijimos primero la verajá de Boré Pedía Gefen, luego recitamos el Kiddush, posteriormente verajá sobre el fuego, y último, verajá sobre la Abdalá. Decimos la verajá de la Abdalá. Ahora bien, vimos en la clase anterior que la verajá del Gefen, del vino, recae tanto sobre el Kiddush como sobre la Abdalá. Va para las dos bendiciones. Cada una tiene que ser acompañada del vino. Tanto el Kiddush como la Abdalá, como hacemos normalmente cualquier Shabbat y cualquier Motzei Shabbat. Copa de vino para el Kiddush, copa de vino para la Abdalá. También para el Kiddush de Yom Tov hace falta vino. También para la Abdalá de Shabbat hace falta vino. Sin embargo, Rab dice un solo Boré Pedía Gefen sobre el Kiddush y la Abdalá. Y no consideró que el Kiddush o que el fuego, la verajá sobre el fuego, sea una interrupción entre el Boré Pedía Gefen del Kiddush al Boré Pedía Gefen de la Abdalá. ¿Por qué lo exigió? Si fuese como ustedes están diciendo, que el Birkat Hamazon se considera una interrupción. Y por más que nosotros tenemos pensado tomar y beber del vino, y lo tenemos delante nuestro, de todas maneras, esto corta e interrumpe, y exige que tengamos que decir nuevamente la verajá de Boré Pedía Gefen. También aquí, una vez que nosotros decimos Boré Pedía Gefen por el Kiddush, cuando decimos la verajá del Kiddush y la verajá del fuego, debería ser una interrupción, y no tendría que haber servido la verajá del vino para la Abdalá. Y necesitaríamos decir nuevamente Boré Pedía Gefen por la Abdalá. Y Rab no dijo de esa manera. Quiere decir que Rab no considera que la recitación de otras cosas en el medio son consideradas una interrupción. Y así hacemos en la práctica, Yakne o Yaknehaz, si hay que decir Shehayano. Entonces, vemos que la determinación en la práctica es, no consideramos que es una interrupción, y por lo tanto, no hay que decir la verajá de Boré Pedía Gefen nuevamente. Así es como determinó Rab Asher, y fue vehemente, ¿sí?, y seguro con su opinión. Velogi. Sin embargo, la Gemara dice, pero no es así, no es correcto. No está bien a nuestros ojos, dice la Gemara, la comparación que hizo Rab Asher entre la situación del Birkat Hamazon, que sí es interrupción, a la situación del Kiddush, que no es interrupción. No es comparable. Atam, Akarda Atemi Mishteya. Cuando vamos a recitar el Birkat Hamazon, la persona da por concluido el banquete y no tiene pensado seguir bebiendo. De hecho, no puede seguir bebiendo. Como contó la Gemara con los alumnos de Rab. Una vez que dijeron, ven, tráenos que vamos a recitar el Birkat Hamazon, le dijo, Azur Mishteye, tienen prohibido beber. Dijeron que van a recitar el Birkat Hamazon, prohibida la bebida. Tienen que recitar el Birkat Hamazon, lo que indica que dan por concluido lo que estaban comiendo y bebiendo, y por eso no pueden seguir consumiendo. Entonces, es una interrupción, y exigimos que luego del Birkat Hamazon digan nuevamente Boré Pedía Gefen. Ajá, la karda temi mishteya. Aquí, en absoluto, cuando el hombre dijo Kiddush, conjuntamente con el Abdalá, en ningún momento tuvo intención de dar por culminado su banquete. De hecho, al revés, está comenzándolo. Y todo lo que dijo Berajá de Boré Pedía Gefen y recitó el Kiddush es para poder sentarse a comer y realizar su banquete. Tuvo que realizar la Abdalá, porque si no, no puede tampoco iniciar el banquete. Pero nunca hubo intención de dar por terminado ningún banquete ni apartar su mente del beber el vino. A la inversa, él está ahora comenzando y tiene intenciones de beber de aquí en más. Por lo tanto,
Eso es claro que no se va a considerar una interrupción. Y ambos dictámenes de Rab son perfectamente compatibles y aplicables en la práctica, como de hecho lo hacemos. Cuando se realiza el Birkat Hamazon, se llama interrupción total y necesitamos decir Boré Peri Kefen, porque dimos por concluido nuestro banquete. Cuando regresamos el Kiddush de Yom Tov, Motzai de Shabbat, al culminar de Shabbat, no tenemos que repetir 2 veces Boré Peri Kefen, realizamos una sola vez porque nuestra intención es comenzar a partir de ahora a beber y podemos beber hasta el final del banquete de Yom Tov. Gemara continúa comentándonos qué fue lo que pasó en este Shabbat en el que Rabbi Yaakov bar Abba se encontraba en la casa de Rabá. Hasta ahora analizamos, continuado de la clase anterior, lo que había pasado en el comienzo del Shabbat, en el Kiddush que dijo Boré Peri Kefen y que repitió el Boré Peri Kefen luego del Birkat Hamazon. Y a raíz de eso se desarrolló toda esta extensión de la Gemara. Kimat al-Abdule, cuando concluyó el Shabbat y llegó el momento de recitar Rabá, la Abdalá correspondiente, Kam Shamae Beadlik Abu Kamisharga, se levantó el sirviente de Rabá y encendió una pequeña antorcha de la vela que ya estaba encendida. Es decir, había una vela encendida, el sirviente igualmente tomó fuego de esa vela encendida y encendió una pequeña antorcha para que diga la verajá de Boré Meorea Esh sobre el fuego de la antorcha. Amarle le dijo el Yaakov bar Abba, Amarle Hakule hay, ¿para qué necesitas esto? ¿Qué necesidad hay de encender una antorcha? Amar Hasharga, ya estaba aquí delante tuyo, se ha puesto el ner, el fuego encendido. Amarle le dijo, él solo encendió la antorcha, yo no le pedí. ¿Usted escuchó que yo le pedí? Yo no le pedí, él la encendió. Pregúntale a él. Amarle le dijo el Yaakov bar Abba, y la Sheviale Minedemor, nada va bien. Si no fuese porque escuchó de usted el concepto de encender una antorcha, su sirviente no lo hubiese hecho. Su sirviente no obra por decisiones propias. Él obra acorde a lo que usted le enseñó, le impartió o dice. Y él lo único que hace es ejecutar lo que escucha de usted y lo que usted le ordena. Aquí hay algún motivo por el cual usted está obrando de esta manera. Marle le dijo, la sabar lemor, abukale abdalá mitzvah min ha-mubhar. ¿Acaso usted no sostiene lo que está estudiado en el tratado, sí, de Berajot, y lo está en la Gemara anteriormente? Perdón, el tratado de la Gemara no está en el tratado de Berajot, está solamente aquí, al comienzo, sí, del Masejet. Abukale abdalá mitzvah min ha-mubhar. Utilizar una antorcha para la recitación de la Berajá sobre el fuego, el Motzai Shabbat, es la mitzvah más acogida y es la más selecta. Es la mejor manera de cumplir con la Berajá, ya que nosotros poseemos una llama más grande, con distintas tonalidades, y nosotros podemos entonces, sí, decir meoré, las distintas luces y colores que emite el fuego. Y eso es una mitzvah, un precepto cumplido de manera bella. Y por eso yo hago de esta manera. Patah de Amar. Inmediatamente, luego que había recitado la verajá del fuego, comenzó con la verajá de Amabdil. De Amar, Patah de Amar, abrió su boca y dijo, Amabdil ben kodesh lechol, ubano la hoshech, unisrael la amim. Ben yom ha-shevi'í, sheshet yemei ha-maaseh. Quien separó entre lo santo y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre el pueblo de Israel y las demás naciones, entre el séptimo día, el día de Shabbat, y los 6 días de la semana. Baruch atah Shem Amabdil ben kodesh lechol. Aparentemente había terminado así. Pero la Gemara no analiza sobre el cierre de la verajá, sino sobre las 4 diferencias que marcó. Ben kodesh lechol, entre lo santo y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre los... Le dijo, Amale la maneja culeay. ¿Para qué necesitas marcar tantas diferencias y separaciones que hizo Boreolam? De Amar Rabbi Uda Amar Rab.
Si ya Rabbi Yehuda nos enseñó el nombre de Rab, Amabdil ben Kodesh Shehol, Zoy Abdalato Shel Rabbi Yehuda Nasi. Decir, Amabdil ben Kodesh Shehol, ¿quién separa entre lo santo y lo profano? Esto es todo el texto de la Berajá que decía Rabbi Yehuda Nasi. Rabbeinu Akadosh, el autor de las Mishnayot, no necesitaba alargar y no se extendía marcando entre el Shabbat, día de semana, la luz, la oscuridad, entre lo santo y lo profano es suficiente. ¿Para qué usted agrega tantas cosas? Marle le dijo, Ana, que hace vidale. Yo sostengo de la siguiente manera, como escuché, de Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, dijo Rabbi Elazar, el nombre de Rabbi Yoshaya, Apohet, Leifhot Mishelosha, de Amosif, Lo Yosif al Zain. ¿Quién quiere disminuir en separaciones y diferencias que puso Boreolam en el mundo? Mínimamente debe pronunciar y marcar 3 diferencias. Eso es lo mínimo. Es decir, hay lugar a agregar más diferencias. Pero quien quiere minimizar, por lo menos debe nombrar 3. Y que quiere agregar, digamos, si Yosef al Zain, y que quiere agregar, puede agregar hasta 7, pero no superar 7. Hay un mínimo que es 3 y un máximo que es 7. No como Rebbi que decía una sola diferencia. Yo por lo menos sostengo como esta opinión. Y si bien nosotros podríamos preguntar que él dijo 4, amarle, de amor, la telata amar, me la lleva amar. Usted no dijo ni 3, ni dijo 7. Usted dijo 4. Ben Kodesh Shehol, entre lo santo y lo profano. Ben Or la Hoshech, entre la luz y la oscuridad. Ben Israel la Amim, entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Y entre el séptimo día y los demás 6 días de la creación. Son 4 que usted marcó, ni el mínimo ni el máximo. Amarle le dijo, Ibra, es correcto lo que tú estás diciendo, pero hay un detalle a aclarar. La última diferencia que yo marqué, diciendo, entre el séptimo día y el resto de los días, esto es Me'er Hatimahi. Es porque se debe pronunciar un texto similar al cierre de la Berajá. La Berajá puntualmente de la Abdalá, al igual que otras tantas Berajot extensas, comienzan con Baruch y terminan con Baruch. Empieza Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hamavdil ben Kodesh Shehol, y termina Baruch Atah Hashem, Hamavdil ben Kodesh Shehol. También en la Berajot de Kiriyat Shema, en el rezo de Shachrit tenemos Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer Or u'melech Hoshech. Y terminamos Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot. Cuando nosotros vamos a culminar y vamos a cerrar la Berajá con un texto también de Berajá, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, o en este caso puntual, Baruch Atah Hashem Hamavdil ben Kodesh Shehol, antes de recitar el cierre de la Berajá, se debe decir un texto similar al cierre de la Berajá. Como nosotros terminamos Baruch Atah Hashem Hamavdil ben Kodesh Shehol, nosotros debemos entonces recitar ahí algo que va relacionado con la diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso es menester decir Ben Yom HaShevi'i L'Shishit Me'amase, quien separó entre el día de Shabbat, que es algo santo, al resto de los 6 días de la creación que no son santos. Que eso no viene para marcar diferencias, sino viene para acomodar al cierre y reubicarnos con el cierre de la bendición. De Amar David Amar Shemuel, Hamavdil, Sarich Sheomar Ben Hatimah, Samuch Le Hatimato. El que dice la Abdalá debe decir un texto cercano o similar al cierre de la Berajá, previo al cierre de la Berajá. Por eso que yo tengo que decir ese último texto. Pero las diferencias que yo marco por el texto en sí mismo de la Berajá son solamente 3 diferencias. La cuarta es para retomar y decir algo similar al cierre de la Berajá.